Vamos ahora con Ingrid Álvarez, que hoy nos acompaña en la última edición de su colaboración de este año y nos va a hablar sobre qué conversaciones acapararon la atención en Internet, en las redes sociales, en las plataformas digitales durante este año. Ya lo sabe, Ingrid nos acompaña acá cada 2 lunes y hoy no es la excepción. Ingrid, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, ¿y ustedes? Pues aquí cerrando el año y haciendo el recuento de los daños. Así es. Muchos daños, por cierto. Pensando que principalmente pues, ya con el COVID, ya con esos tenemos suficientes daños, la Sí, verdad. la verdad ha sido un año, hay gente que dice que un año para el olvido, a mí me parece que debe ser un año para el recuerdo, que no debemos olvidar lo que ha pasado. Pero bueno, Ingrid, tú allí en Metrix te dedicas a medir con herramientas objetivas lo que se discute, de lo que se habla, aquello que acapara la atención y pues te echaste un clavado en los datos de todo el año. Así es, pues mira, hicimos una revisión precisamente de la agenda pública de todo el año. Nosotros cada semana publicamos la agenda pública, es decir, todo lo que fue tendencia durante una semana. Entonces hicimos ahora sí que un conglomerado de lo que pasó en el primer semestre del año y luego en el segundo semestre, ¿no? Entonces también para comparar un poco cómo fueron evolucionando en términos de volumen de conversación, es decir, números de mensajes, pues cómo fue cambiando la conversación, ¿no? Entonces, si podemos pasar al estudio como tal. A ver, vamos a ver la gráfica y los números. Así es. Pues mira, principalmente en el primer semestre, por supuesto que el 45% de la conversación se la llevó el tema del COVID, ¿no? El hashtag quédate en casa y todo lo que se dio relacionado con esto, sobre todo pensando en cómo se iba a manejar la pandemia, ¿no? Que eran los principales cuestionamientos al principio del año y que se mantuvieron prácticamente durante todo el primer semestre de este 2020, ¿no? Genaro García Luna se llevó un buen porcentaje de la conversación en el primer semestre, un 13%, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Aquí principalmente por algunas de las declaraciones realizadas por el expresidente Felipe Calderón, donde pues bueno, no desconocía estos nexos y pues por supuesto que estuvo la polémica durante un par de meses relacionado a él, ¿no? Ya en un nivel un poco más bajo de la conversación, pues, pero no menos importante, el tema de feminicidios, ¿no? Y por supuesto, el Un Día Sin Nosotras, que esto, pues la verdad es que el día en que se dio la manifestación, pues fue muy poco antes de que nos enviaran a confinamiento, ¿no? Entonces, es relevante mencionarlo porque fue algo que estuvo muy fuerte durante el primer semestre y pues bueno, no sabemos que han habido otros casos muy desafortunados relacionados con feminicidios durante el año y que pues han seguido causando polémica y justo pues una de las preguntas es pues si todos estamos encerrados en nuestras casas, ¿cómo es posible que esto siga sucediendo, no? El caso de Giovanni, ¿no? Este hashtag de justicia para Giovanni. Y pues bueno, las declaraciones de AMLO relacionadas al avión presidencial y ya otros casos que fueron relevantes, ¿no? Si los comparáramos con todo lo demás que sucedió, pensando que en el año hubo alrededor de 11,500 tendencias, ¿no? que se dieron durante todo este año, pues eso es lo que resaltó en términos de la agenda, ¿no? Ya en temas relevantes. Por supuesto que el proyecto BOA el primer semestre estuvo aquí llamando la atención. Emilio Lozoya comenzó en el primer semestre, pero ahora que pasemos al segundo ya lo veremos específicamente. Pues bueno, el atentado contra Omar García Harfuch, ajá, y el caso de la ley Bonilla, que todavía a principios de este año, pues por supuesto que seguía, ¿no? En temas de la agenda. Oye, interesante, Ingrid, el tema de la agenda feminista, Claro. que un día sin nosotras sea uno de los temas que acaparó la atención del público, no es poca cosa porque en México tenemos un pendiente de avance hacia la igualdad sustantiva, hacia la igualdad formal, material entre hombres y mujeres.
Así es, y fíjate que todo ese tema de un día sin nosotras, pues bueno, ¿no? El mensaje era muy claro, ¿no? Y ha sido algo que ha continuado durante el año, pues relacionado al tema, precisamente, ¿no? De igualdad, de equidad, otras cuestiones y por supuesto lo que te decía, ¿no? Los casos que han sido muy desafortunados, que por supuesto que han sido tendencia y que todos hemos visto, pues desafortunadamente alguna publicación, ¿no? En nuestro Facebook de personas, bueno, de mujeres principalmente que están desaparecidas y que se hace toda esta búsqueda a través de medios digitales y justo aprovechando que pues todos estamos en nuestras casas y estamos más atentos, la verdad es que yo he visto que esto tiene un crecimiento masivo y muy rápido cuando se dan estos casos, sobre todo en qué tan relevante es, ¿no? Ya. Por cierto, permíteme aquí preguntarte, ¿estos volúmenes de importancia que vimos en la primera diapositiva es por la cantidad de publicaciones que se hicieron o es por la cantidad de personas que participaron en estas conversaciones? Es por la cantidad de publicaciones que se Ya. hicieron relacionadas a los temas. Ya. Y bueno, pues, a nadie le puede extrañar entonces que el tema más relevante del primer semestre del año hubiera sido la pandemia. Claro, por supuesto. Sobre todo el hashtag quédate en casa y en algún momento pues Susana Distancia, ¿no? Que la verdad es que al principio le hacían mucha burla, pero pues al final ya todos lo utilizamos como Así es, sí. como parte de nuestro lenguaje, ¿no? Entonces ya ahora es Susana Distancia y ya lo utilizamos en todos los sentidos. Claro. De hecho, nada más decimos Susana y ya no tenemos que decir lo demás. Que por cierto es la única heroína de toda esta galería que presentaron que al final terminó capturando la atención del público, ¿no? Sí, claro, pues la verdad es que el juego de palabras se prestaba para seguirlo usando y efectivamente, como tú dices, ¿no? Con que digas Susana ya sabemos que nos referimos a la distancia. Muy bien. A ver, pues vamos a ver qué fue lo que dominó la conversación en el segundo semestre del año. Pues mira, en el segundo semestre, pensando que el corte fue hasta el 17 de diciembre, ¿no? Puede ser que lleguemos a pensar que faltan aquí algunos temas que se han dado en los últimos días, pero bueno, fue hasta el 17 de diciembre. Pues bueno, principalmente las elecciones de Estados Unidos, ¿no? A pesar de que fue hasta noviembre, pues fue parte de lo que más conversación generó en nuestro país y pues tú bien sabes cómo analizamos este caso, ¿no? De entre comillas, la censura que le hicieron a Donald Trump y que finalmente tuvo un impacto en México relacionado a buscar una censura de las mañaneras, ¿no? Y por supuesto que toda la cobertura relacionada con las elecciones, ¿no? Expertos hablando sobre el tema, ir y venir de si había ganado Biden, no había ganado Biden, que cuándo lo iban a anunciar y ya todo el mundo quería saber qué era lo que había pasado, ¿no? Digo, finalmente todo lo que pasa en Estados Unidos, bueno o malo, pues nos termina afectando, ¿no? Y después, bueno, dime. sí, ¿cuáles son los siguientes temas? Y pues los siguientes, ¿no? Si vimos en el primer semestre, pues empezaba Emilio Lozoya, pero ya para el segundo semestre, pues se llevó un 16% de la conversación de la agenda pública. Muy importante, no es un buen porcentaje, la verdad. Y por supuesto, pues por la polémica, líderes de opinión, cobertura de los medios que le hicieron a todo este caso, ¿no? Y pues obviamente pues con todo lo que estaba ligado este tema, ¿no? La consulta para enjuiciar a los expresidentes, el tercer tópico, ¿no? Con un 14% de la conversación en este segundo semestre, que también fue muy polémico, y pues bueno, ¿no? Al final la opinión pública pues sí estuvo participando en esta conversación y pues todos nos enteramos de este juicio, ¿no? Y bueno, ¿no? La eliminación de fideicomisos también fue relevante en términos de lo que sucedía en nuestro país. Todo el seguimiento a Frena también fue relevante en México, muchas tendencias relacionadas con ellos y también esta nueva forma de manifestarse, ¿no? Porque las caravanas en los coches y la manifestación en coches, pues salió de ellos, ¿no? Entonces, todo este movimiento sale de las redes sociales y al final se ve reflejado en algo que se vio, ¿no? En las calles y pues todo el mundo arriba de sus coches sin importar que pues estábamos en pandemia, ¿no?
El caso, pues, del registro de México Libre, por supuesto que de los temas también relevantes. Pío López Obrador, sobre todo, por encima más bien de todo lo que pasó en este segundo semestre, pues Pío López Obrador es muy relevante, ¿no? En la agenda pública nacional. Y aquí está un segundo punto muy interesante, pues el COVID ya en el segundo semestre, pues con un 8% de la conversación, pues si lo comparamos con lo que hubo de Estados Unidos, por supuesto que los niveles de conversación que ya hubo en este segundo semestre, pues fueron mucho más bajos, ¿no? Y sobre todo están relacionados con lo que ha sucedido en las últimas semanas, ¿no? Temas de vacunas y por supuesto, pues este cambio de semáforo rojo, ¿no? De un día a otro que pues a nadie le cayó nada bien. Sí, La detención de Salvador Cienfuegos, por supuesto que también está aquí dentro de esta conversación con un buen porcentaje y lo que sobra, ¿no? Del caso de Genaro García Luna. ya. Oye, interesante que un tema que es eminentemente técnico, Uh-huh. que es complicado incluso de explicar y de reseñar, como el de los fideicomisos, haya estado tan arriba en la conversación. Sí, ¿sabes también qué pasó? Que justo cuando estaba sucediendo esto estaban las elecciones de Morena. Ya. Entonces, se dio al mismo tiempo y además, pues en las elecciones de Morena se habló del tema de los fideicomisos y por supuesto que esto generó polémica, pues orgánica y inorgánica, la verdad, pero pues eso fue lo que ayudó a que empujara, ¿no? Muy bien. Y también me llama muchísimo la atención que el tema del COVID-19 haya estado tan abajo en el segundo semestre, cuando es un tema claramente transversal y que además pues ha ido repuntando en las últimas semanas. Un éxito comunicacional del presidente, desviar la atención, ¿no? Pues lo conocemos muy bien y sabemos que lo que él sabe manejar muy bien es la agenda. Digo, no por nada está todos los días con una mañanera donde nos dice qué es de lo que tenemos que hablar ese día, ¿no? Entonces, sí, muy, muy bien manejado. La verdad es que haciendo un comparativo, ¿no? Pensando que este análisis está relacionado con tendencias, sobre todo, ¿no? Pero también la verdad es que tú te das cuenta, ¿no? En tus propias redes sociales que empiezas a dejar de ver un volumen constante del tema COVID, ¿no? Y ya empiezas a ver otras cosas. Y ahora el tema del semáforo, pues en realidad se convirtió en memes y la gente estuvo muy insistente con eso, pero no hubo tanto esta presión, ¿no? Que había al principio de saber cómo se iba a manejar. Claro. Ahorita cayó el semáforo rojo, no había tanta esta polémica, no había tanta presión y no generó tantas tendencias. La verdad es que cada vez hemos ido viendo cómo van disminuyendo las tendencias y por supuesto que tiene que ver con el control de la agenda, ¿no? Claro, y nada más para precisarle al público que nos escuche, que no está en la Ciudad de México, estás hablando del semáforo de la Ciudad de México, el semáforo epidemiológico, que hace unos días finalmente se colocó en rojo. Después, dicen muchos analistas, me parece que con buen tino, de pasar por una gama de naranjas, ¿no? Naranja casi rojo, no, bueno, o sea, la verdad es que hay una infinidad de memes que podríamos utilizar, pero sí, naranja casi rojo, naranja casi carmín, o sea, toda una gama de naranjas antes de llegar al rojo, ¿no? Digo, la verdad es que el semáforo rojo en la Ciudad de México pues es muy relevante pues por los millones de personas que hay aquí y la verdad es que también es relevante para los estados colindantes porque quienes pudieron, salieron corriendo a otro lado donde no hay semáforo rojo, ¿no? Ya. Y también interesante que al final frena este movimiento del que también se han hecho millares y millares de memes, del que muchísima gente se burla, de que se trata estas, como bien decías, las manifestaciones fifís, ¿no? En coches, que se ha colocado al final en una posición importante de la conversación el segundo semestre. Sí, y fíjate que Frena tiene dos puntos, la verdad, muy relevantes en términos de cómo funciona su método para posicionar algo, ¿no? Ellos, de lo que nosotros hemos ido analizando, porque como bien sabes, pues analizamos los patrones de los números, ¿no? Nosotros vemos números y vamos viendo cómo se van comportando, ¿no?
Y en este caso de Frena, nosotros vemos que normalmente pues empiezan, ¿no? Por lo que nosotros le llamamos arena privada, que es los chats uno a uno, grupos en WhatsApp, en Telegram y todo esto, donde te empiezan a mandar cosas que viene de Frena y a partir de ahí empiezan a generar una conversación orgánica. Eso es de las cosas más orgánicas que existen. Y después ahí trasciende a grupos de Facebook, se empieza a hablar del tema ya abiertamente en redes sociales como tal. Y después, ya cuando se da la manifestación o ya cuando eso trasciende a algo que es público, ¿no? Y a lo que todos podríamos saber, pues ya tiene estas tendencias, ¿no? Y la verdad es que ha sido una constante. Efectivamente, el tema de las manifestaciones fifís, pues tiene mucho que ver con el posicionamiento que tuvo esto, pero pues Frena está, la verdad, bastante fuerte en términos de cómo se va dando su conversación, ¿no? Y de lo que quieren posicionar, que eso al final también es controlar la agenda. Ya, y bueno, finalmente el hecho de que las elecciones en Estados Unidos hayan acaparado la atención en mayor volumen en este segundo semestre, también eso es porque nos importan más de lo que parece las elecciones en Estados Unidos, o es más morbo de lo que generó esta actitud de Donald Trump. Mira, la verdad es que yo te podría decir que un 60-40. 60% relacionado a las reacciones de Donald Trump. De hecho, de las búsquedas más relevantes en México sobre las elecciones de Estados Unidos fueron precisamente reacciones de Donald Trump. Yeah. Esta era la búsqueda, reacción de Donald Trump, ¿no? La gente quería saber si había tuiteado, si había hecho un comunicado, si se había vuelto loco, ¿no? La verdad es que eso fue como un 60% de la conversación y el otro 40% ya temas pues de cómo iba avanzando la elección, ¿no? Y también líderes de opinión que muy interesados en el tema y pues que, como te digo, ¿no? Al final, pues nos afecta en términos políticos y de las relaciones exteriores, cómo está Estados Unidos, quién está al frente de ese país, pues nos afectan en muchos aspectos, ¿no? Ya, yo quisiera decir que lo vamos a extrañar, pero no creo que vaya a ser así, ¿verdad? Pues solamente por el chismecito, como le dicen por ahí. Claro, pero además seguirá siendo seguramente alguien que va a estar ahí presente en la conversación y es otro genio de la comunicación. Es un provocador nato que sabe cómo encender la mecha, ¿no? Claro, mira, gracias a él, Twitter revivió. O sea, antes de que Donald Trump hiciera todos estos posicionamientos en Twitter, la red social iba en caída libre. Él mira qué interesante. volvió a abrir, a abrir la conversación en Twitter y la verdad es que él fue, ahora sí que el que ayudó a que otra vez la red social se fuera manteniendo y que siguiera teniendo esta relevancia, ¿no? Para posicionar sobre todo posturas oficiales también. Ya, y esto es, Ingrid, lo hemos platicado ya antes, es que Twitter es más una red como de nicho, como de más... más densidad en la conversación. Y eso, sí. Eso no atrae al gran público. No, la verdad es que la opinión pública está más en Facebook, está más en WhatsApp, está más en Telegram, está más en las otras redes, ¿no? TikTok, Instagram, todas las otras. Y Twitter, la verdad es que es más, pues más especializada, ¿no? Sí es pública y ahí al final vemos las tendencias, ¿no? Porque ya cuando algo pasa Twitter quiere decir que todo el mundo lo está viendo. Esa es la relevancia que tiene Twitter, ¿no? Pero en términos de las personas que participan en la conversación, pues sí, pues es algo que nosotros le llamamos opinión pública informada, ¿no? Que es alguien que tiene más conocimientos de un tema y que pues se atreve a estar pues posicionando una postura, ¿no? Ya. ¿Nos falta otra diapositiva? No, solo... Estas eran las dos. Muy bien. Ingrid, pues igual que le comenté a Carla, una de las cosas muy gratas que nos pasaron este año es incorporarte a ti como colaboradora de este espacio de manera permanente. Quiero agradecerte que hayas estado con nosotros acá en los últimos meses y pues esperar que podamos seguir contando con tu participación en el 2021. Claro que sí, para mí la verdad es que también fue un placer integrarme a este equipo, son un gran equipo y la verdad es que aprovecho para pues desearles felices fiestas a todos, ¿no? A ustedes y a la audiencia, por supuesto. Igualmente para ti, Ingrid, y tu familia, esperamos que en lo que cabe
con las condiciones en las que nos encontramos, pues que la Navidad, el Año Nuevo sean fechas gratas para ti, para los tuyos. Por acá nos estaremos viendo el próximo año. Muchas gracias por tu presencia acá. Muchas gracias, que tengan buena noche. Gracias, Ingrid Álvarez.